Hola, es un gusto estar aquí nuevamente con Marcos Salas y pues hoy me gustaría hablar de lo que hay que confrontar camino de Belén. Yo creo que José y María en ese tiempo de camino, pues es como un tiempo de parar, un tiempo de reflexionar y tal vez de ir un poco incómodos. Me imagino en la noche con el frío, en un burro, eh, José y María pensando pues en las cosas que no fueron. Yo creo que María y José tuvieron que confrontar la dificultad, no solamente de ese viaje, sino de que sus sueños tal vez no fueron lo que ellos pensaban. María va a tener que confrontar pues que su niño no va a nacer en un lugar muy sanitario. José va confrontando las habladurías de la gente, el que dirán, y también pues que va a ser un padre de manera distinta para Jesús, que su idea de paternidad no es la que él se imaginaba. Y yo creo que en este tiempo de Adviento, pues también en esas imágenes encontramos una invitación a ir confrontando lo que nosotros en este camino a la Navidad necesitamos revisar en este tiempo de pandemia. Ha sido un tiempo diferente. Yo creo que esta Navidad va a ser diferente a la anterior y han sido Navidades muy distintas precisamente porque hemos vivido una pandemia. Hemos vivido cosas difíciles, hemos perdido mucho, algunos hemos perdido familiares, tal vez hemos perdido salud, hemos perdido a veces sueños, ideas de quiénes somos, de lo que queremos, de nuestra capacidad para lograr ciertas cosas. Pues nos confrontamos en este Adviento, antes de recibir al Señor, con todo esto como José y María. Yo creo que hay una invitación a revisar y a ver con paciencia, con cariño, nuestras propias heridas, nuestras limitaciones. Pues yo creo que podríamos hablar un poco acerca del dolor antes del nacimiento. Jesús lo vive, José y María lo viven, y a veces yo creo que como sociedad le tenemos tanto miedo a hablar del dolor, de la pérdida, de la dificultad, y es parte de la experiencia humana. Tal vez yo creo que vivimos en una sociedad como con una positividad tóxica. Vamos bien, estamos bien, vamos para adelante, no pasa nada. Y yo lo he vivido en mi vida también. Y a veces me siento como ese meme que ha andado por ahí, como este perrito aquí al lado. Todo está bien, todo está bien. ¿Y qué pasa? Pues que la realidad es que no está bien. Que no estamos bien a veces, que hemos vivido cosas muy difíciles y que esas emociones de que no están bien las cosas no son del todo cosa que huir. Son dones que Dios nos ha puesto en nuestro corazón para ayudarnos. ¿Por qué Dios nos da un mundo emocional de emociones negativas? Nos pudo haber hecho pura cosa de sentir bonito. Y bueno, en esta imagen nos damos cuenta por qué es importante estas emociones negativas. Porque el estar muy calmado cuando las cosas no están bien no es la respuesta apropiada para este perrito.
una persona en una situación así, lo que necesita es aprovecharse de las endorfinas que salen del cuerpo cuando estamos en una situación de emergencia, para correr, para cambiar la situación en la que estamos. Y nuestro mundo emocional también es un don de Dios, porque tiene un propósito. Y no es bueno ni malo, simplemente está ahí, hay que notarlo. Y yo creo que en esta pandemia, pues nos hemos confrontado con ciertas limitaciones. Y nos hemos confrontado con el dolor. Y bueno, hay algo que se llama la paradoja del dolor. Que un hermano jesuita, Chércoles, la nombró así. Y la paradoja es esta: que alguien puede vivir algo muy doloroso y salir de esa experiencia con mucha sabiduría, como siendo una mejor persona, más misericordiosa, más santa. Lo vemos en la Madre Teresa, confrontar el dolor a diario y una vida de santidad y de darse a los demás. Vivía ella su propio dolor, nos enteramos después con su deber espiritual. Y eso ella lo logró canalizar para hacer el bien. Pedro Arrupe vivió Hiroshima y Nagasaki como enfermero, ayudando a la gente, saliendo de ver esas quemaduras horribles que todos hemos visto en fotografías, y salió un hombre más santo. Ahora está abierta su causa a la canonización. Y bueno, hay una paradoja, que el mismo dolor, alguien puede vivir la misma experiencia y hacerse muy santo, crecer, y y otra persona puede vivir el mismo dolor y completamente amargarse. Y yo me doy cuenta que a veces, cuando estoy viendo cosas difíciles, me pongo a hablar de lo mismo y nos volvemos insoportables. Me doy cuenta como sacerdote acompañando gente, que vive la gente el dolor de manera muy distinta. En el mismo hospital me ha tocado ver gente que es pura amargura y maltratos a los enfermeros, enfermeras, y una persona en la cama de al lado que lo que hace es que le pide al hijo que le vaya a comprar flores a la florería de la esquina para regalarle a las enfermeras y algún regalito para los enfermeros. Pues, ¿qué pasa? Pues que hay una paradoja acerca del dolor. Que el dolor no es ni bueno ni malo, pero hay algo muy importante, que es cómo vivimos el dolor. Puede hacer una diferencia tremenda. Y Chércoles, Adolfo Chércoles, tiene esta cita. Dice: somos el resultado de cómo afrontamos el dolor en nuestra vida. Somos el resultado de cómo afrontamos el dolor en nuestra vida. Y me ha tocado en mi propia vida tener que confrontar el dolor, y en como caminar, yo me doy cuenta que yo mismo vivo así también, que a veces como que lo niego, ¿no? El dolor. Y valdría la pena preguntarnos, ¿por qué hablar del dolor cuando es algo que no es cómodo? Es algo que duele hablar de eso. ¿Por qué hablar de eso? A ver si se reenfoca la cámara. Ahí está. ¿Por qué hablar del dolor si duele? Es una pregunta que yo mismo me he hecho, que he escuchado a otras personas siempre que sacamos el tema. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué pensar en esto? ¿Por qué reflexionar en esto? ¿No es mejor seguir caminando para adelante? Hay tanto que hacer. ¿Para qué darle vueltas? Y pues hay buenas razones. La primera es que darnos cuenta que hemos vivido algo doloroso
no es lo mismo que revivirlo. ¿Qué me refiero con esto? Cuando yo logro hablar del dolor en mi vida con Dios, sucede algo diferente a vivir la experiencia. ¿Y qué es eso diferente? Pues que me encuentro en un lugar donde estoy a salvo, donde no estoy viviendo la realidad de la misma experiencia y que la puedo ver esa experiencia desde otro ángulo. Segundo, si no tomamos conciencia del dolor, podemos internalizarlo o externalizarlo. Son como dos situaciones que suceden, que ese dolor, al no confrontarlo, al no asumirlo, nos controla. ¿Cómo lo externalizamos? Pues hay estudios de esto. Cuando vivimos algo doloroso y no lo logramos procesar, andamos como tirando golpes, andamos tirando violencia, nuestra frustración con todos los demás. Eso es externalizar el dolor. No sabemos por qué traemos este malestar, pero lo sacamos. Y luego también está el peligro de internalizarlo. A veces suceden las dos al mismo tiempo. ¿Cómo lo internalizamos? Pues ese dolor no lo tragamos y se convierte en un malestar que yo vivo en mi soledad y trato de buscar formas de sentirme mejor. Y como no puedo dormir, pues me emborracho para poder dormir. Me drogo, como me siento mal, eso se siente bien. O como sin parar, porque eso se siente bien. Y es que hay algo ahí, un dolor, una herida en el camino que no hemos reconocido y nos está controlando. Se vuelve algo que internalizamos. Otras formas de internalizarlo, cuando llega a un lugar de autodesprecio fuerte, puede ser también cosas como la anorexia, la bulimia, que es como un maltrato al cuerpo. Y generalmente sucede porque hay una herida ahí que no hemos logrado confrontar con el Señor. Vale la pena aquí decir que cómo saber cuándo es apropiado tomar ayuda por el punto de vista humano, del punto de vista de ir a terapia, buscar ayuda profesional. Bueno, esas, por ejemplo, esos comportamientos a veces es lo que necesitan, una ayuda humana de cómo manejar esta situación. Y cómo sabemos que no es nada más algo de llevar a la oración, que en la oración también puede Dios sanar eso, pero cómo sabemos que nos falta algo, cuando en la oración nos damos cuenta que no hay una nueva perspectiva, que no hay un sanar, sino que más bien seguimos dando vueltas en lo mismo. Entonces yo le recomiendo que busque ayuda, porque hay ayuda muy buena. Y de hecho, ir a terapia le puede ayudar a alguien a mejorar su oración, a mejorar lo que lleva la oración y permitir que Dios lo acompañe ahí. ¿Por qué más es importante, aunque duela ver esto de la pérdida? Porque las emociones no es algo a lo que hemos que tenerle miedo. Yo creo que tenemos así como un miedo de que las emociones son malas. Las emociones negativas no hay que sentirlas, pero no son ni buenas ni malas. ¿Qué son las emociones? Son información. Con nuestras emociones, pues nos damos cuenta a veces nada más de que algo anda mal. Y entonces, pues podemos comenzar a explorarlo. Son un don de Dios precisamente por eso, cuando las logramos reconocer y confrontar. Y por último, yo creo que este es el más importante para lo que estamos hablando aquí, y que es que no entramos solos al recuerdo de aquello que es doloroso. No entro solo, sino que entro ahí con Dios. Y no entro
a vivir lo mismo que viví, por eso lo que decíamos al principio, sino que ahora vuelvo a ese lugar viendo cómo estaba Dios ahí. Y en esos lugares dolorosos, generalmente cuando los hemos vivido en mucha soledad. Los hemos vivido pensando que Dios no tenía ese espacio, que Dios no estaba ahí. Y si nos permitimos llevarlo en oración, lo que vamos a encontrar es que Dios es un Dios compasivo, paciente, misericordioso, que a veces nos dice: eso que viviste fue injusto. Ese daño que has vivido no debió haber sucedido. Dios es un Dios de justicia, de verdad. También Dios es un Dios de misericordia, que es paciente con nosotros. A veces las heridas nos dañan de manera que no podemos avanzar. Y Dios es un Dios paciente. Y cuando llegamos a ver esa herida, no la vemos como la vivimos la primera vez, sino que ahora la vivimos con este Dios a nuestro lado, que nos ve con amor, con paciencia, con ternura, que a veces nos saca un poco de nosotros y nos ayuda a reírnos de las cosas que le damos vuelta a veces sin motivo, que a veces se ríe con nosotros y a veces también llora con nosotros, porque hay cosas terribles que nunca vieron haber sucedido. Pero lo importante es que vamos con Dios, no solos. ¿Por qué ver nuestro dolor si es algo que duele? Porque vamos con Dios. Porque no es algo a lo que hay que temer, es parte de la experiencia humana. Bueno, y podríamos decir, bueno, ¿y por qué se lo digo a Dios? Si Dios ya lo sabe, Dios lo sabe todo. ¿Para qué yo le voy a andar diciendo, Padre? Eso me lo ha dicho mucha gente. Y siempre me recuerda que yo me hice esa pregunta. Y en algún momento, orando con esta pregunta, recuerdo que el Señor como que me recordaba de una experiencia cuando yo estaba en 3er grado de primaria. Y es una experiencia así como esta, de que me subí al carro y era un día en que acababa de recibir malas calificaciones. Había reprobado, y yo creo que había reprobado más de un examen, creo que había reprobado 2 exámenes. Y yo me sentía como con una pena tremenda, con un malestar tremendo. Y cuando me recogió mi mamá, yo creo que a la distancia ya me vio que yo venía mal. Tiré la mochila como un niño, me puse el cinturón y de malas cerré la puerta. Y mi madre me preguntó: Pepito, ¿cómo te fue hoy? Y yo le dije: bien, todo bien. Así. Bien. ¿Y más seguro? Y yo, como no queriendo hablar del tema: sí, todo bien, muchas gracias. Y mi mamá pues siguió manejando, y como era lo único que yo tenía en la mente, pues no podía hablar de otra cosa, y nos fuimos en silencio. Y recuerdo que llegamos a casa y pues no hablamos de nada. Y fue como hasta en la cena que pude hablar del tema. Pero antes de la cena, pues aquí podríamos preguntarnos: ¿sabía ya mi mamá que yo había reprobado? Yo estoy seguro que sí. Sabía que era época de calificaciones, por eso me preguntó cómo te fue hoy. Sabía que las iba a recibir. Y al verme la cara y cómo caminé al carro y cómo eché la mochila y cómo cerré la puerta y cómo le dije que es todo bien, pues claro que mi madre sabía, ya sabía la realidad. Sin embargo, el yo no hablarlo, lo que hizo, es que no le permite a esa persona que me amaba, que me ama, entrar a ese espacio vulnerable conmigo. Eso es poner una barrera, ¿no? Y lo contrario pasó esa noche. Llegué a la cena. Ahora mi papá me preguntó, como que volteó a ver a mi mamá, ya creo que habían hablado. ¿Y cómo te fue hoy? Y mi mamá me dijo: sí, ¿cómo te fue hoy? Y empecé a llorar.
¿Y qué pasó? Lo más bello pasó. Que eso les permitió a mis papás acercarse, parar la cena, abrazarme. Un recuerdo bellísimo. Y que me dijeron, no te preocupes, vamos a ayudarte en la tarea, vamos a sacar esto adelante, vamos a ver si un tutor. Y recibí el apoyo que necesitaba. Esa emoción negativa se volvió un espacio de apertura para dejar que otros entraran cuando yo no lo necesitaba. Y al igual se vuelve con Dios. Cuando le mostramos a Dios nuestra vulnerabilidad, aunque ya lo sepa, eso le permite a Dios entrar con nosotros, abrazarnos ahí, en ese espacio vulnerable, y decirnos que eso tan terrible que vemos no es el fin del mundo. Vienen cosas mejores y Dios tiene sueños grandes para nosotros. Y eso fue precisamente lo que yo experimenté con mis padres. Y podríamos preguntarnos, bueno, pues lo mismo con José y María, ¿no? De camino a Belén, ¿qué vendrían pensando? ¿Y por qué el ángel se le presentó en sueños a José? Yo me imagino que debe haber sido porque si se le presentaba en vivo, José salía corriendo. Yo me imagino a José como una persona activa. Ya sabemos por la escritura que José ya tenía planes de divorciar a su esposa, que él ya es un hombre de pum pum pum, que sigue lo que sigue. Yo aquí no le doy vueltas a esto. Si se le aparece un ángel, lo que dice es no, gracias, hasta luego, bye. Pero ¿por qué en los sueños? Pues yo me imagino que debió ser porque en el sueño es a veces cuando nos damos cuenta de lo que traemos. Dicen los psicólogos que en los sueños como que estamos procesando la vida, y muchas veces esos sueños que nos dan miedo son como representaciones visuales de los miedos que tenemos en el mundo real. Mucha gente ahora con el COVID dicen que soñaban a un monstruo que tenía una corona de picos y que los andaba persiguiendo y que los iba a morder y que era muy peligroso porque los iba a infectar. Mucha gente tuvo este sueño ahora. ¿Y qué es? Pues una representación. Ese monstruo, ¿quién es? Pues el coronavirus, que todo el mundo le tenemos ese miedo, ¿no? La gente soñaba que estaban en público y de repente se daban cuenta que no traían la mascarilla y que les da mucha vergüenza, que eran los únicos que están exponiendo a los demás, que están exponiendo a ellos, ¿no? Los sueños a veces se vuelven indicadores de qué es lo que nos preocupa. Y como que no tenemos escapatoria todo el día. ¿Por qué salen los sueños? Generalmente porque todo el día estamos huyéndole a ese pensamiento. Y este es el momento en que la mente dice, pues aquí es donde lo vemos. Y se ve en el lenguaje como evocativo de los sueños, ¿no? Yo me imagino que por eso era la única forma donde le iba a llegar Dios a José. Yo me lo imagino muy similar a mí. Todo está bien, yo lo resuelvo, no te preocupes. Así que yo creo que valdría la pena revisar, ¿no? Y me gustaría a mí pues compartir con ustedes cómo ha sido para mí este caminar y compartir pues 2 heridas que yo he visto en mi camino hacia Belén, que el reconocerlas me ha permitido recibir a Cristo en mi corazón de una manera diferente. La primera es, yo recuerdo de niño, mi mamá se enfermó cuando yo estaba en 4º año de primaria, o sea, el año siguiente de la historia de la reprobada. y mi mamá se enfermó, que tenía un tumor en el hígado, una metástasis muy grande, y todo indicaba que era un tumor cancerígeno. Varios estudios lo confirmaron. Y yo recuerdo el shock cuando me lo contaron. Recuerdo también
que una de las frustraciones más grandes fue el haber tratado de como ser un buen hermano y hacer un poco las veces de papá. Pero pues a los 4 años, pues no me salió. Y yo me recuerdo con una frustración tremenda tratando de ayudar a mis hermanos y no saber cómo. Yo en cuarto de primaria, el otro en kinder, y el otro que todavía no entraba a kinder. A veces nos recogía de la escuela otra persona, alguien, una vecina, una persona que nos ayudaba en la casa. Luego llegaron las abuelas. Y yo veía a mis hermanos solo y yo no sabía cómo acompañarlo, cómo abrazarlo. Y yo creo que esa herida estaba ahí, pero como que la ignoré. Porque mi mamá se recuperó y fue algo de mucho gozo. Veíamos mucho la mano de Dios ahí, hubo mucha gente muy cercana. Resultó que, pues aunque estaba confirmado que era un tumor de cáncer, como que cambió la prognosis y el tumor como que redujo su tamaño y era operable de repente, que no era antes. Entonces fue como que algo milagroso y fue tanto el gozo que nunca revisé que yo traía esa herida por ahí. Y como nunca la lloré, nunca la revisé, nunca la confronté, pues como que me controló por muchos años. Y yo creo que una de las formas en las que se manifestaba, tenía sus pros y sus contras, era pues voy a tratar de ayudar a mucha gente. Y pues eso me ha traído problemas. Suena muy bonito, pero cuando me he estado en situaciones donde alguien no quiere que lo ayude y uno llega a tratar de forzar la ayuda, pues es la definición de relaciones tóxicas que me ha tocado revisar. En mi ministerio, gracias a Dios, tuve mucho entrenamiento para poner buenos límites, pero en mi vida personal como que hubo momentos donde me pasaba eso, o a veces competencias con gente que yo al tratar de ayudar, pues alguien me notaba esto y se ponía en competencia conmigo. Y bueno, ha habido una serie de problemas que me ha traído. Y en un retiro ahora, acabo de terminar mi segundo retiro de 30 días. Ahora como jesuita es la parte final de la formación. Después de 16 años de haber entrado a los jesuitas. Y en este retiro, el Señor me invitaba a revisar mi vida. Y me decía, ¿te acuerdas de aquella vez cuando eras pequeñito? Y que no pudiste ayudar a tus hermanos y todo eso que vivimos. Eso debió haber sido difícil, ¿no? Yo recuerdo que yo como que, no, fue bellísimo, fue una bendición porque mi mamá está bien y estoy tan agradecido. Sí, yo sé. Pero fue difícil. Y empecé a llorar. ¿De qué me di cuenta? Que había una herida ahí y que me estaba controlando. Que había un malestar que yo no entendía. Y hasta ese momento que permití que Dios viera a ese niño y que no le pusiera las expectativas que yo me ponía a mí. Y que lo viera con amor, con entendimiento. Pues claro, estabas en cuarto de primaria. ¿Cómo no iba a ser difícil? Tu mamá está a punto de morirse. Claro que fue difícil. Pues hasta que no lo pude llorar, hasta que no lo pude presentar a Dios, esa cosa me controlaba. Era el monstruo en el closet, era la sombra que me perseguía. Y algo pasó. Solamente al poderlo presentar a Dios, que mi relación con Dios pues tomó como un vuelco en esa área. Y esa herida como que era algo tan terrible que yo no quería ver y como que perdió su fuerza. Y ahora la veo y digo, pues claro, cualquiera hubiera vivido algo así y hubiera reaccionado igual, ¿no?
Y ese entendimiento me vino de ver cómo Dios me veía. Que Dios no me veía con las reglas que yo quería ponerme. De haber actuado como papá. Pues ¿quién me lo pedía? Nadie, nomás yo. Y bueno, otra herida en el camino. Yo recuerdo cuando entré a los jesuitas en Estados Unidos. Yo entré, pues, y también algo tal vez había ahí de ayudar, ¿no? Yo soy del norte de Ciudad Juárez, me tocaba ver mucho migrante y me llamaba mucho, pues, el atender a los migrantes. Pero entré en una cultura que no era la mía. Entré en un noviciado donde no se hablaba español y donde mi director espiritual a veces, pues yo le tenía que hablar en un idioma diferente al que yo oraba y a veces era difícil comunicarlo y a veces era como muy burdo. Y yo creo que también, pues, el encontrar otra cultura es diferente, hay valores distintos, el tiempo se entiende diferente, hay cosas que son muy serias que en México no son, hay cosas muy graves que en México no son, y fue muy difícil, pero yo no lo vi en ese momento. Pues yo decía, todo está bien. Yo como que mis defensas se ponen de esa forma y yo decía, aquí yo me voy a conectar con todo el mundo, yo aquí no soy diferente. Trabajé mucho en mi pronunciación para que fuera lo más limpia posible. Pues yo ya me sentía gringo. ¿Y qué creen? Que no soy, que soy hispano. Y eso yo no lo podía nombrar. Para mí eso era algo terrible. Y como que yo decía, si reconozco que soy diferente, pues no me van a aceptar, me he sentido rechazado. ¿Y qué pasó? Que en el retiro nuevamente el Señor me dijo, oye, ¿y sabes que entraste en noviciado? Fue difícil, ¿no? Y ¡bah! Y ahora lo veo y digo, pues tanta gente que vive eso. Eso es una experiencia muy común. Y es parte de cambiar de ciudad, todo el mundo lo experimenta. Y Dios no me pedía más. Qué bello poderlo reconocer porque me ayuda a entender a la gente que quiero servir. Pero al no reconocer que había algo de dolor, que había algo de herida, pues como que se volvió un escape. Y a veces yo creo que yo no podía de verdad permitirme la vulnerabilidad de estar con alguien que sufre siendo migrante, al yo no permitirme vivir el ser migrante. Y ha sido algo bellísimo el reconocerlo, el trabajar con migrantes. Después de esta experiencia ha cambiado la forma totalmente en que entro en el ministerio. Yo creo que cada vez que he logrado sentarme a ver estas heridas, camino de Belén, a reconocer esos lugares, ver hacia atrás, los sueños que ya no son, la imagen de mí mismo que no es, pero verla con Dios. ¿Qué pasa? Que toma un vuelco y se vuelve un punto de relación con Dios. Se vuelve un punto de intimidad, de permitir que Dios entre a mi vulnerabilidad. Se vuelve un punto de sanación. Se vuelve un punto donde como que Dios nace en áreas de mi corazón que yo ni sabía que necesitaba tocar. Así que pues este Adviento, camino de Belén, yo les invito a hacerse esa pregunta: ¿qué habrá por ahí en este año de pandemia, de pérdida, de dificultad, que necesito revisar con Dios? Y no revisarlo solo, entrar ahí con Dios y preguntarle a Dios: Señor, ¿tú cómo ves esto? Y permitirnos comenzar a vernos desde la misericordia de Dios, desde la paciencia de Dios, desde la ternura de Dios. Yo creo que si logramos hacer esto este Adviento, el Señor de verdad que va a tocar y nacer en nuestro corazón de una manera nueva. Que el Señor los bendiga y seguimos en contacto.